Hemos llegado a la sección del día jueves. Como vimos el día de ayer, fuimos testigos de la lapidación del diácono y profeta Esteban, el castigo por lo que los líderes consideraron aquel entonces que era una blasfemia. Fue condenado, fue linchado. Estos fanáticos, estas turbas asesinas, fueron los que mataron al primer mártir de la fe cristiana, como se le conoce a Esteban. Él murió por la causa de su fe. Fue un testigo realmente. Cuando él fue muerto, él fue un testigo de Cristo y por su testimonio fue muerto. Aquí podemos ver también al líder de esta turba de asesinos, conocido como Saulo de Tarso, pero me impresiona grandemente lo que pasó con Esteban antes de entrar a lo que fue la propagación del Evangelio, puesto que Esteban dice que cuando le apedrearon, dice el versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En otras palabras, igual que Cristo, cuando Cristo era lacerado, cuando Cristo era crucificado, él oró por sus verdugos y dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Es impresionante leer lo que dice el versículo 60, dice: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esto me encanta grande y poderosamente, porque Esteban no dice la Biblia que murió, sino dice durmió. Bienaventurados los muertos en el Señor, porque sus obras con ellos sigan. Ahora, pero después de esto, después de la muerte de Esteban, lo que sucedió fue que Saulo de Tarso y su turba asesina, lo que hicieron fue se envalentonaron. Esto provocó una persecución masiva contra los creyentes de Jerusalén. El líder de este grupo de asesinos se llamaba Saulo de Tarso. Causó gran daño a la iglesia. Ahora, la persecución resultó tener un efecto poderoso, un efecto de bendición. Los que se dispersaron, los primeros creyentes, iban huyendo por toda Judea, por toda Samaria, y los creyentes iban predicando el Evangelio. Entonces se cumplió el mandato de testificar en los lugares como Cristo había dicho: y me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El versículo 4 y 5 del capítulo 8 nos dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahora, el Evangelio es esparcido cuando la persecución viene. Aunque el diablo viene a azuzar, a perseguir, a matar, a echar preso a aquellos fieles de Dios, Dios tiene más poder, tiene control, y muchas veces, aún de lo malo, Dios saca lo bueno. Y en este caso, los samaritanos eran medio israelitas, eran realmente idólatras, eran monoteístas. Ellos aceptaban los primeros 5 libros de Moisés, el Pentateuco, practicaban la circuncisión, esperaban al Mesías. Para los judíos la religión samaritana se había corrompido, lo que significa que los samaritanos no tenían ninguna participación en las misericordias del pacto de Israel. Válgame usted saber, ellos discriminaban, rechazaban, de hecho, les llamaban perros. Dice, la inesperada conversión de los samaritanos asombró a la iglesia. Enviaron a Pedro y a Juan. El hecho de que Dios haya retenido su espíritu hasta que llegara Pedro y Juan, esto significa que estaba como que dice cumpliéndose la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para convencer a los apóstoles de que los samaritanos debían de ser aceptados como miembros plenos de la comunidad de la fe. En otras palabras, no debe de haber discriminación en nuestra fe. El Evangelio es para toda raza, para toda tribu, para toda lengua. No importa de qué religión seas tú, Cristo te acepta como eres y te va a transformar para honra y gloria de su nombre. Lo glorioso es que Felipe iba por allí en el camino y se encontró con un eunuco. Este eunuco estaba leyendo la Biblia, Isaías capítulo 53, y le dice: mira, ¿entiendes lo que lees? Y le dice el eunuco: no sé, si nadie me explica no puedo. Entonces él explicó las profecías, y ahora
que él entendió las profecías, le dice, aquí hay agua, ¿puedo ser bautizado? Y le dice Felipe, si crees de todo corazón. Y dijo, sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces aquí hay agua. Y dice la Biblia que él bajó y fue bautizado aquel eunuco. De tal manera que el evangelio fue esparcido. La propagación del evangelio se dio por medio de la persecución. Y así el evangelio ha ido de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de nación en nación. ¿Saben por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Aún en medio de la persecución, Dios tiene una obra gloriosa que nosotros, sus hijos, podemos hacer con su ayuda. Los primeros samaritanos luego del etíope, un extranjero que había venido de Jerusalén para adorar, ahora estaban volviendo a casa. El evangelio estaba cruzando las fronteras de Israel y llegando al mundo. Y esto realmente era solo el comienzo. Pronto viajarían por todo el mundo y predicarían la muerte que Cristo pagó por nuestros pecados y nos ofreció a todos y en todas partes la esperanza de la vida eterna. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, con corazón, Dios nos ha dado un cometido, una meta, una misión a cumplir, y esto es a saber, la propagación del evangelio. Estudiemos la meditación, estudiemos la conclusión y recibamos total bendición con la lección de esta semana.